Colombia prometió integrar a los migrantes venezolanos, pero la realidad es un laberinto de papeles que pocos logran cruzar. Solo el 11% ha podido regularizarse, mientras más de 1 millón de personas siguen atrapadas en un limbo migratorio que los condena a la invisibilidad. Hoy conversamos con César González, vocero de la Fundación Cordillera de América, para entender cómo la burocracia terminó vulnerando los derechos de quienes solo han salido de Venezuela buscando sobrevivir con dignidad. César, bienvenido a Venezuela en profundidad y me gustaría iniciar preguntándole, ¿es la política migratoria de Petro un fracaso? Hola Génesis, y bueno, saludos a todos los espectadores de Impacto Venezuela. Muchas gracias. Sí, mira, efectivamente en los últimos tiempos, pues solo tuvimos dos métodos de regularización muy puntuales, como es la visa de visitante especial y el PEC tutor, que salió hace muy poco. Realmente las barreras de ambos documentos son como que primero la gran mayoría de los requisitos están solicitándose apostillados. Entonces eso ya genera una barrera por tema de costos, como también de obtención de documentos. Si nos vamos a la visa de visitante especial, tiene una gran barrera que dice que las personas tenían que haber estado irregulares antes del 4 de diciembre del 2024. Entonces dejó un gran margen de personas que no van a aplicar, sobre todo que están solicitando que para estas personas hayan tenido su pasaporte sellado antes de esta fecha y que no hayan estado en ese periodo de visa de turista, como se le conoce acá, que son esos 90 días una vez que ingresas. Entonces, bueno, ya el hecho de tener un pasaporte sellado antes de esa fecha genera una primera barrera. Segundo, es un mecanismo que genera una cantidad de documentos adicionales, como antecedentes penales, certificaciones de ingreso, movimientos migratorios, entre otros documentos que te solicita que también generan costos, y esta visa en especial tiene un costo en especial que se eleva aproximadamente casi sobre los 700, 800 mil pesos. Entonces, bueno, también el valor ahí influye en una cierta situación, y encontramos sobre todo muchas personas que se les perdió los pasaportes. Aunque hay una forma de solucionar ese tema, tienen que obligatoriamente tener pasaporte ya vigente en este momento, bueno, porque les toca sacarlo de nuevo, y eso genera también una barrera por los costos que ya conocemos del pasaporte. Frente al PEC Tutor, que es el mecanismo más reciente, la primera barrera es que cerró el estatuto, para decirlo así, o bueno, la oportunidad de regularización hasta los niños regularizados, aunque sea con preregistro, o sea, con el inicio del famoso permiso por protección temporal, hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces ya estamos dejando prácticamente año y medio de personas sin ningún tipo de mecanismo. Segundo, está pidiendo la partida de nacimiento apostillada de estos menores de edad. Hay que tener en cuenta que aunque el SAREN sí tiene gran parte de las partidas cargadas, hay un porcentaje muy alto que estamos encontrando que no lo están. En consecuencia, la persona tiene que pedir a un familiar en Venezuela o ir a Venezuela a solicitar esta partida de nacimiento, legalizarla. Muchas veces las están apostillando aquí mismo en Colombia porque es más económico hacerlo acá y más fácil, pero ya ahí generamos una gran barrera de obtener la partida de nacimiento. Hay algo súper clave que la implementación estableció: que el pasaporte o la cédula venezolana con la cual la persona aplique debe estar vigente. Entonces, primero, la cédula no se renueva fuera del país. Y segundo, el pasaporte, sabemos, como lo explicaba ahorita, los costos. Entonces, son mecanismos demasiado selectivos, lo cual no está permitiendo la regularización de estas personas. César, venimos de tener una herramienta migratoria muy importante como fue el permiso de protección temporal, el PPT, pues que ayudó a la integración de un número bastante importante de venezolanos, pero lamentablemente con el cambio de gobierno o la llegada del presidente Gustavo Petro, esta herramienta dejó de ser utilizada. ¿Usted nos podría conversar un poco sobre, bueno, qué factores influyeron aparte de precisamente el cambio político para que el PPT dejara de implementarse? Mira, pasan dos cosas viéndolo desde el ala del gobierno, que nos han manifestado en varias oportunidades que cuando se retomó el servicio consular nuevamente en Colombia por el restablecimiento de relaciones luego de la entrada del presidente Gustavo Petro, ya ahí generó una primera situación donde ellos dicen: como ya tenemos un consulado, ya estos ciudadanos venezolanos pueden tramitar su pasaporte, y segundo, dicen, ya pueden pasar la frontera sin necesitan hacer un proceso dentro de Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay un desconocimiento muy fuerte de las dinámicas de costos y dinámicas de situación país. Segundo, para mí,
a modo muy personal, creo, y por distintas conversaciones que hemos tenido, que no quieren hacer un reconocimiento tácito de la migración. O sea, no quieren reconocer realmente que luego de cerrado el estatuto, donde muy pocas personas pudieron aplicar en esas condiciones especiales que se aplicaron luego, lamentablemente eso era reconocer una cantidad de personas que de una u otra forma se fueron por condición de refugio, se fueron por otras vías o pasaron el Darién. Entonces, y tercero, creo que de una u otra forma, no sé si será por el relacionamiento que tienen con Caracas hoy en día, que genera que prefirieron minimizar esta situación y que de una u otra forma precisara que las personas no migraran a Colombia. O sea, para no generar como estos inconvenientes, esta situación también va en parte de la narrativa de una u otra forma de diferentes actores del gobierno que indican que en Venezuela todavía hay ciertas oportunidades y que ciertas situaciones. ¿Usted considera que esta nueva política migratoria implementada por el gobierno Petro ha ayudado a invisibilizar o ha condenado a los venezolanos a estar irregulares en Colombia? Primero hay que tener en cuenta que al no regularizar tienes un invisible gigantesco de esta población. O sea, no solo por el sentido per se de cada municipio, yo lo veo no solo a nivel Estado nacional, para decirlo así, o gobierno nacional, sino yo lo veo que los más golpeados siguen siendo los municipios y los departamentos, o estados como le decimos en Venezuela. Porque ellos no saben a precisión cuántos recursos hay que destinar, porque al fin y al cabo el golpe más fuerte le llega son a ellos en atención en salud y en educación. Entonces creo que ahí hay un gran invisible puntual con respecto al tema de las atenciones, que de una u otra forma genera como un segundo punto, que es si yo no visualizo realmente cuántas personas necesitan una colaboración para atención en salud, entre otras cosas, yo como Estado colombiano también desde el punto de vista nacional no puedo destinar unos recursos para colaborarle a los municipios, ni mucho menos puedo negociar con la cooperación internacional, a decirle colabóreme en esto, esto y lo otro, porque de una u otra forma no sé a ciencia cierta cuántos migrantes tengo realmente desde el punto de vista de la migración venezolana, y al invisibilizar también esta situación, invisibilizas también la crisis venezolana de persecución, de medidas humanitarias, de situaciones también de salud, entre otras cosas, porque no toda migración fue solamente por trabajo, que es el concepto muy amplio que tienen. Hay una gran y un fuerte proceso migratorio por temas de salud, de escasez de medicamentos aún o altos costos de tratamientos en Venezuela. Pero me parece también que es un error muy grande y lo he manifestado en varias oportunidades, incluso el mismo gobierno, de que si seguimos dejando en invisible esta irregularidad de millones de venezolanos, tampoco generas una seguridad jurídica para ellos, una protección internacional real, teniendo en cuenta que en más de una oportunidad eh, se ha manifestado que los ciudadanos venezolanos vienen de un estado violatorio de derechos humanos, en consecuencia deberían ser refugiados. Y también que son personas que al fin y al cabo no van a aportar al país, porque no están trabajando formalmente, no pueden pagar impuestos, no pueden tener de una vida financiera mucho más robusta. Entonces creo que Colombia está perdiendo más de lo que puede llegar a ganar. Y está muy claro como en diferentes países la migración ha construido grandes procesos. Sabemos que Colombia, este es su primer proceso migratorio macro que está viviendo y lo entendemos perfectamente, pero ya tenemos 10 años de experiencia porque la migración venezolana en Colombia, según data, tenemos desde el 2015 al 2025 son 10 años. O sea, no, ya no somos tan nuevos en el tema, ya tenemos expertos desde diferentes áreas o perspectivas que pueden colaborar y creo que también estamos invisibilizando esas organizaciones que han levantado la mano, estos expertos que han levantado la mano y estos gobernantes que se han quejado en varias oportunidades de la falta de oportunidades, que al fin y al cabo todos estos mecanismos son emanados de la presidencia de la República y el presidente es el que debe tomar esta decisión. César, también tenemos a un presidente Gustavo Petro con un discurso que dice que, bueno, que la criminalidad es por falta de oportunidades y precisamente este tema ha jugado un factor importante en en la migración porque existe la estigmatización de la migración venezolana. ¿Usted considera que este tema ha ayudado a que la regularización de venezolanos sea un poco más temerosa? Sí, mira, efectivamente ese discurso de la criminalidad es falta de oportunidades, yo estoy bastante de acuerdo porque de una otra forma entendemos que muchos jóvenes lamentablemente no poder conseguir un buen empleo, no poder estudiar, pues
quedan como en la calle, para decirlo así, y tratan de hacer del día a día y al fin y al cabo estas bandas organizadas o los grupos armados transnacionales o incluso la FARC, el ELN, entre otros que ya existen en Colombia, se aprovechan de estos jóvenes para reclutarlos, para darles trabajo fácil o gran cantidad de dinero por algunos beneficios. Entonces, ese discurso para mí siempre ha sido, y creo que hay otros aristas que también, como el tema deportivo, el tema de inclusión en algunos programas, me parece fundamental. Sí, en el caso de la población migrante, pienso de una u otra forma que va a ser lo mismo, es una condición parecida, incluso mucho peor, porque de otra forma la población migrante no se siente del Estado colombiano, necesita oportunidades, necesita de una u otra forma sobrevivir de una u otra manera en un país que no es el suyo, y al no tener documentos de regularización, pueden caer muy fácil en estas bandas. Incluso el último informe del ICBF en Colombia decía que era mucho más fácil para estas bandas reclutar jóvenes y niños venezolanos para, de una u otra forma, estas bandas, porque eran mucho más fáciles de captar y de darle oportunidades. Entonces ya ahí tienes una gran alerta en reclutamiento infantil que se está dando desde hace varios temas. La Defensoría del Pueblo también ha manifestado su preocupación en esta área, pero creo que nos estamos obviando la necesidad versus un tema en un simple documento de que se puede resolver porque ya hay mecanismos de ejemplos dentro del país que se pueden extender, que se pueden beneficiar y que podemos ayudar a estos jóvenes con grandes oportunidades. Sé que los menores de edad aún tienen aperturado el Estatuto por Protección Temporal, pero sin embargo hay un gran margen de que seguimos regularizando a los niños y no a los padres. Entonces es algo como un poco ilógico y al fin y al cabo los padres también en su necesidad pueden caer en estas bandas o este tema criminal. Sigue siendo para mí un caso error seguir relacionando el tema migratorio con el tema criminal. Entendemos bandas transnacionales que han migrado, como el Tren de Aragua, que es como la más conocida y demás. Pero hay un tema de que no es solo el Tren de Aragua como tal. Entendemos muy bien que ellos se unieron, unificaron con bandas organizadas locales para poder actuar dentro del territorio. De una u otra forma, no podemos desconocer que Colombia tiene un conflicto armado bien complicado desde hace muchos años y que al fin y al cabo fue como una negociación criminal interna para que estas estructuras que al fin y al cabo funcionan como empresas funcionaran. Y nos estamos olvidando también algo importante, que también la población migrante está viviendo el conflicto armado en carne propia, porque están siendo desplazados. El Catatumbo fue el mejor ejemplo, donde miles de venezolanos tuvieron que salir, pero si nos vamos a muchos municipios donde prácticamente es un pueblo sin ley, porque el mismo banda armada es la que domina el Estado, la que domina la alcaldía, la que domina el departamento en algunas oportunidades por amenazas. Entonces, también la población migrante vive en carne propia esta situación que es muy ajeno a lo que tienen, y hay un concepto errado de alguna población migrante donde dice yo puedo negociar, vengo acostumbrado, pero son temas muy diferentes y temas bien complicados. Ahora bien, es evidente que ante esta situación pues hay mucha incertidumbre. Todavía se ve, por ejemplo, que hay muchas dudas respecto y mucha desinformación respecto a la implementación del TPS. Hay quienes todavía preguntan o hay información que corre falsamente en redes sociales sobre el uso o digamos la emisión de nuevos PPT, pero esto obviamente deja una incógnita o una pregunta que es, ¿qué va a pasar entonces con la migración venezolana y el proceso de regularización una vez haya un cambio de gobierno? Porque estamos a menos de un año de que haya elecciones presidenciales en Colombia y obviamente la migración sigue siendo un tema que se pone sobre la mesa de los candidatos. He escuchado uno que otro que dice que hay que retomar el estatuto, que es un mecanismo más fácil, más ágil, mucho más ya estructurado y que ya lo conoce el Estado colombiano. Sin embargo, no se escucha como a ciencia cierta qué va a suceder. Creo que nos estamos centrando en problemáticas de país mucho más complicadas, en problemáticas de país que van mucho más allá de la situación migratoria, y que ahí es donde viene la segunda conversación importante, que es qué va a pasar con Maduro. ¿Qué va a pasar a la hora de que si puede haber un conflicto bélico sí o no con Maduro? ¿Qué puede pasar que a la hora que si llegase a pasar un conflicto bélico, saben que de una u otra forma la población va a tener que salir del país, y Colombia va a ser obviamente uno de los países principales receptores por el habla, por la cercanía, porque ya muchos tienen familiares en Colombia?
Entonces, vienen como estas dos vías también. De una u otra forma, sí hemos escuchado a varios que dicen que no van a romper relaciones porque va a ser una afectación no solo para sus nacionales que están en Venezuela, sino también por la cantidad de población migrante que hay en Colombia y que al fin y al cabo romper relaciones implica cerrar consulados y eso va a tener unas implicaciones documentales bien robustas el día de mañana. Sin embargo, de una otra forma creo que no se está hablando como se debe, se está hablando más bien de criminalidad y creo que no es lo correcto. Creo que más bien deberíamos es buscar la forma de entender qué está pasando dentro de la migración, cuál es el aporte realmente de la migración, que hay cientos de estudios para ello, y cuál es la oportunidad que esto tiene de regularizar. César, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos para despejar algunas dudas respecto a este tema tan importante como es la regularización de migrantes venezolanos en Colombia. Gracias también a las personas que nos ven. Recuerden estar siempre atentos a nuestro contenido y seguirnos en nuestras redes sociales como @ImpactoV. Nos vemos en un próximo episodio.